y ha tomado más relevancia en los últimos 4 años. Sin embargo, esta es una ciencia o es una especialización que inicia en los años 90, en 1997, con los primeros ciberataques, o mejor dicho, las primeras negligencias en la configuración, en la implementación de arquitecturas de automatización que no contemplaban los principios de ciberseguridad en el diseño, ¿no? A ver, vamos a probar. Vamos a hablar sobre la industria inteligente, la ciberseguridad OT. Hoy mucho se habla sobre inteligencia artificial, ¿no? Ya salió mitos de Claude. Mitos de Claude ha marcado un antes y un después en los últimos meses, porque desde que apareció evidenció algo que los ciberdelincuentes realmente tenían escondido desde hace mucho tiempo. Evidenció que con una inteligencia artificial los se pueden identificar vulnerabilidades y explotarlas para causar daño a la tecnología. Si antes nos demorábamos lo que los hackers se demoraban un mes, ahora con la inteligencia artificial se reducen horas o días, quizás semanas. Pero eso es una eficiencia que pone en riesgo la superficie de ataque de todas las organizaciones industriales. Mejor voy a estar así. Vamos a tratar de entender cuál es el impacto en el entorno industrial, cuál es el impacto en el sector minero, en el sector eléctrico, en esos sectores que son críticos para una nación, para cualquier país. La electricidad, la luz, el agua. Si es que fallan y faltan, ponen en riesgo no solamente una infraestructura o una organización, sino a los ciudadanos, ¿no? A la población. Por eso, dentro del contexto de ciberseguridad industrial, hablamos de infraestructuras críticas, pero para la población. Entonces, ¿recuerdan cuando sucedió el fenómeno del Niño en el año 2007, pues? No, 2017, cuando por 3 días nos quedamos sin agua en Lima, ¿no? Que hubieron recortes fuertes de agua y, bueno, no sé por qué, paradójicamente, así como la gente se desesperaba por agua, también se desesperaba por papel higiénico, ¿no? Fue una anécdota, pero muy peculiar porque no se sabía cuál era la relación. Habían bastantes memes al respecto, pero la realidad es que ya estábamos empezando a preocuparnos. 3 días sin agua, ya la gente en los supermercados empezaban a pelearse, empezaban realmente a haber pánico social. Y imagínense en la pandemia, luego COVID-19, ¿no? La COVID en el 2019 y 2020, donde estuvimos encerrados y realmente lo único que nos mantuvo cuerdos fue la tecnología, fueron las telecomunicaciones. A diferencia de la gripe española de 1920, donde sí tuvo mucho más arraigo, en esta oportunidad los negocios pudieron al menos salir a flote mediante mecanismos electrónicos, digitales. La gente que más sufrió fue la gente que no estaba en el ciberespacio, ¿no? Entonces, esto nos deja una gran lección. Hoy en día la tecnología, cuando hablamos de tecnología ya no estamos hablando algo de la gente de TI o la gente de sistemas. Estamos hablando de, de, de impactos que nos pueden afectar en nuestra salud, en nuestra propia vida. Y un poco, ¿no? ¿Quién es este gordito que se para a hablar sobre ciberseguridad industrial como si fuera bueno, ¿no? ¿A quién le ha ganado? Entonces, bueno, yo me llamo Ernesto Landa, tengo 18 años de experiencia trabajando en el sector de hidrocarburos. De esos 18 años que empecé como programador Java, los últimos 10 años fui líder de ciberseguridad IT, ciberseguridad OT, de ciberseguridad en general de compañía operadora de gas del Amazonas, que luego fue comprada por transportadora de gas del Perú, quien se encarga de traer el gas de Camisea hasta Lurín, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente me especialicé en ciberseguridad OT por la sencilla razón de que toda la infraestructura crítica del gasoducto dependía de la tecnología, dependía también de procesos, por supuesto también de operaciones de mantenimiento manuales, pero había gran parte de las áreas que estaban automatizadas. Entonces, donde hay automatización y donde hay
sistemas de control, hay tecnología. Y toda tecnología, algo que nos han enseñado o nos ha demostrado Windows, ¿no? Microsoft con Windows, ahora Android, los celulares, es que la tecnología sufre vulnerabilidades, tiene fallas, y esas fallas pueden permitir utilizar esta tecnología de una forma de la cual no fue diseñada. Así como las herramientas se pueden utilizar para el bien, también se pueden utilizar para el mal. Ahí les dejo un QR para mantener contacto. Es un QR donde yo publico generalmente. Es un canal de WhatsApp donde publico noticias, reflexiones, tendencias. Soy certificado en ISA IEC 62443. Tengo el cartón de expert que justamente permite, es una norma que marca la pauta a nivel global para poder definir las políticas de ciberseguridad industrial a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Realmente es una norma que contempla todo el ciclo de vida de proyectos de automatización y control industrial para que sean ciberseguros desde el diseño hasta su desmantelamiento o decomisionado. Y bueno, y actualmente trabajo en Deloitte, soy el líder regional de toda Latinoamérica para servicios de ciberseguridad industrial en Deloitte. Y bueno, vamos a ver brevemente sobre una introducción, pero antes, a ver si levantan la mano quienes vienen del mundo de la minería. Perfecto. ¿Del mundo eléctrico? Ok. ¿Del sector hidrocarburos? Excelente. ¿Quiénes no vienen de un sector industrial, vienen de un banco, retail, del sector corporativo? Perfecto, perfecto. Entonces tenemos realmente el público bien mixto, y vamos a partir para homologar conceptos desde lo básico, pero en miras de llegar a conclusiones pues relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué es tecnología de operaciones? Cuando hablamos de ciberseguridad, imagínense que es como si hablásemos de un vehículo, ¿no? Por ejemplo, de una bicicleta y una motocicleta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad a secas, estamos hablando de lo que conocemos como la ciberseguridad tradicional, es decir, la que se implementa en bancos, en estudios de abogados, en supermercados, etcétera, donde no hay o no necesitan equipos industriales para poder operar, ¿no? Entonces ahí hablamos de correo electrónico, servidores, Windows, hablamos de Android, de tablets, ¿no? De transformación digital, industria 5.0. Ahí hablamos de tecnología de vanguardia, redes Ethernet o redes 5G, hiperconvergencia. Estamos hablando también de todo aquello que permite implementar tecnología moderna, tecnología de vanguardia. Cuando hablamos de tecnología a secas, 5 años es mucho tiempo para la vigencia de esta tecnología. Es decir, tenemos servidores, tenemos computadoras que se renuevan cada 3 o 4 años, máximo 5 años, porque ya dejan de ser útiles, ¿no? Nuestros celulares son un ejemplo, ¿no? Cada cuántos años o meses algunos renuevan sus celulares. Entonces, siempre estamos en constante actualización, soportan altas cargas de procesamiento. Y en cambio, en el mundo industrial es como que más lento en ese sentido. El mundo industrial nace con proyectos que tienen una duración o una vida de por lo menos 10, 20 años, ¿no? Son proyectos millonarios donde estamos hablando de implementar plantas, implementar gasoductos, implementar procesos de manufactura, hornos industriales, robots, etcétera. Entonces estamos hablando de proyectos que son considerados megaproyectos, que tienen un retorno de inversión en no menos de 10 años. Entonces imagínense, ¿no? Si hoy implementamos un proyecto por ejemplo, una subestación eléctrica, no va a tener un tiempo de vida menor a 5 años, ¿no? Sino que se espera que dure más. ¿Y cuál es el problema? Que eso genera obsolescencia si es que no se contempla como parte de la estrategia. Hoy en día
muchas organizaciones industriales utilizan Windows XP, utilizan Windows 2003, utilizan tecnología que es obsoleta. Entonces, bueno, y esto me pasó a mí, cuando yo soy ingeniero de sistemas de formación, o sea, ya se imaginarán el largo camino que tuve que recorrer para poder comprender todos los principios de los procesos industriales y todos los componentes de automatización y control industrial, PLCs, HMI, relés, todo eso era chino mandarín para mí, ¿no? Yo no conocía, en sistemas no te forman para eso, ¿no? En ingeniería de sistemas. Entonces, una vez que conoces y que ves el tema de obsolescencia, te das cuenta que no es la única variable distinta entre la ciberseguridad OT contra la ciberseguridad tradicional. Otra variable muy, muy relevante es el riesgo, el impacto del riesgo. Cuando hablamos de ciberseguridad tradicional, estamos hablando que la empresa va a dejar de facturar una semana, un mes, un año, o en el peor de los casos cae en la bancarrota y cierra. Pero en el sector industrial, una falla puede ocasionar un desastre o una fatalidad. Una fatalidad es una muerte. Por ejemplo, en el año 2021, en una planta de tratamiento de agua llamada Oldsmart en Florida, fue hackeada de una forma absurda que se lo voy a explicar después. ¿Y cuál era la consecuencia? Lo que hizo el hacker, o bueno, no vamos a hablar de hackers porque parece que hacker es un término que no le corresponde, sino un delincuente, es un terrorista. El terrorista lo que hizo fue modificar la fórmula de la limpieza del agua y le puso a la lejía, en vez de, por ejemplo, 100 mililitros, le puso 10.000. Si eso, y pudo guardar esa configuración. Pero luego en el mundo industrial existen sistemas que son los sistemas instrumentados de seguridad, que son la última línea de defensa. Felizmente, estos sistemas instrumentados de seguridad detectaron esa anomalía y evitaron de que la lejía finalmente se inyecte en esa cantidad. ¿Qué hubiera pasado, dicen los expertos? Envenenamiento masivo a más de 15.000 personas en menos de 2 o 3 horas, porque también se hubieran dado cuenta, en el mejor de los casos, 2 o 3 horas después, pero si mientras menos se daban cuenta que la fórmula había sido modificada de forma no autorizada y maliciosa, quizás hubiera sido peor, ¿no? Las consecuencias. Entonces estamos viendo, las consecuencias son más fuertes en el sector industrial, son más relevantes y tienen que ver con el safety, ¿no? El safety, es decir, la seguridad integral de un ser humano, del medio ambiente o de lo que sea. Y ahora, si ustedes tienen alguna duda, una consulta, voy muy rápido, por favor, levanten la mano y automáticamente conversamos. No es la intención que sea un monólogo. Ustedes también pueden interrumpir y es más, haciendo sus consultas van a enriquecer, ¿no? esta conferencia. Entonces, y otro tema, en el mundo de la ciberseguridad tradicional, tú puedes aplicar una actualización o puedes reemplazar un servidor en menos de un mes sin ningún problema. Pero en el sector industrial, cuando tienes este tema de obsolescencia y hay PLCs que no puedes cambiar porque simplemente no existe un repuesto o el fabricante ya dejó de existir y ya no hay ningún repuesto en el mercado y te toca desmantelar otro equipo para poder ponerle ese repuesto, entonces ahí estamos hablando de que esas consecuencias pueden detener la producción o la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, al detener la continuidad, estamos hablando de pérdidas económicas fuertes por dejar de producir lo que estaban planificados producir. Y bueno, y también los protocolos son distintos, es decir, los protocolos por los cuales las computadoras o los equipos se comunican son distintos en ciberseguridad tradicional como en el industrial. Entonces, una analogía podría ser, ¿no? Volviendo a la analogía del vehículo, en que la ciberseguridad IT y la ciberseguridad OT son como una bicicleta y una motocicleta. Ambas tienen 2 ruedas, tienen un timón, puedes usar casco, pero tanto para operarla como para hacerle un mantenimiento, no puedes reparar una bicicleta como reparas una motocicleta. Por eso estaba conversando al inicio con un ingeniero que viene del mundo industrial,
¿no? Que viene del mundo del mundo industrial, que está encargado de detectar las paradas de planta y quiere entrar al mundo de la ciberseguridad. El mejor camino, si vienes del mundo industrial, para entrar a ciberseguridad es no aprender nada de ciberseguridad, porque si no, o sea, nada de ciberseguridad tradicional. Porque si comenzamos con ISO 27001 o con los estándares de ciberseguridad tradicional, eh, vamos a comenzar a tener dudas porque son objetivos distintos, ¿no? Es como les comento, ¿no? Si quiero hacer mantenimiento de una motocicleta, tengo que conocer los pasos de hacer un mantenimiento de una motocicleta, no de una bicicleta. Entonces, existe la ciberseguridad OT o la ciberseguridad industrial. Empiecen capacitándose en ciberseguridad OT o en ciberseguridad industrial, no en ciberseguridad a secas, ¿no? Porque yo vengo del mundo de sistemas. Yo primero, antes de meterme al mundo industrial, yo veía el mundo tradicional, ¿no? La parte administrativa tradicional de la empresa. Y cuando voy a implementar mi estrategia de ciberseguridad al entorno industrial la primera vez, me choqué contra la pared. Porque hay otra característica. Por ejemplo, si ustedes tienen su equipo, laptop, sea Windows, o sea una Mac o un Android en su celular, ustedes no tienen que pedir permiso a Microsoft, ni a Apple, ni a Android, no le tienen que pedir una autorización para instalar el programa que ustedes deseen, ¿no? Pero en el sector industrial sí, en el sector industrial, si tú quieres instalar en las computadoras de los operadores un antivirus o cualquier software de seguridad, tienes que tener la autorización del vendor, del fabricante que está dando soporte a toda la solución de automatización y control industrial. ¿Puedes optar por ignorarlo? Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que el soporte y la garantía se pierda. Y un incidente en el sector industrial, pues que necesite soporte o hacer uso de garantía, también es mucho más complicado que en el mundo tradicional. Hasta acá, ¿cómo se entiende? Estoy yendo muy rápido, algo que no quedó claro. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando hoy en día? Pues hoy en día pasa que mucho se habla de la convergencia ITOT. La convergencia ITOT es ese puente por el cual los sistemas de información se conectan a los sistemas de la planta para poder obtener estadísticas, datos, que les ayude a tomar decisiones de una forma rápida, ¿no? Entonces, ¿esa convergencia es necesaria? Claro que sí es necesaria, pero no se puede habilitar de dos formas, de la forma correcta y de la forma incorrecta. La forma incorrecta es simplemente habilitar a nivel, ¿no? Decirle a nuestro administrador de red, oye, configúrame la conexión y no preguntes por qué, tú solo configura. Y lo configura, técnicamente todo es posible, tecnológicamente todo es posible. Si necesitamos que 4 plantas que están digamos, en medio del BRAE, le envíen data a la oficina corporativa, se puede hacer, por supuesto, para eso están los enlaces satelitales. Pero detrás de esa comunicación tiene que haber una arquitectura de ciberseguridad industrial. Esa arquitectura de ciberseguridad industrial que es difícil de implementar, es costosa, pero que te garantiza bueno, no te la garantiza, pero que te provee seguridad, te provee que si es que alguien te va a hackear o alguien va a querer aprovechar esa conectividad para hacerte daño, no lo va a poder hacer rápidamente y tú vas a poder detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, esa es la convergencia. Todos están familiarizados con el término cloud computing, ¿no? Hoy en día todo es cloud, ¿no? Si nosotros, ¿no? Spotify, cloud. Netflix es un servicio cloud. Las empresas también utilizan estos servicios para poder ser más competitivos, ahorrar costos. El sector industrial también no se quiere quedar atrás y no se ha quedado atrás. Entonces ya existen sistemas SCADA que son los más críticos para una operación industrial que están en cloud, que están en la nube. Eso, desde el punto de vista de ciberseguridad, es muy peligroso, pero dependiendo de qué tipo de servidor SCADA. Si es un SCADA crítico, no debería ser posible eso, pero si es un SCADA no crítico, quizás sí, pero también depende del sector, depende de la empresa.
¿no? Si es un sector como, por ejemplo, el eléctrico que tiene que recolectar datos de millones de personas, entonces quizás sí amerite que tenga un SCADA en la nube que luego se comunique con un SCADA que está en la planta o que está en el data center. Pero esa tendencia hace que estemos expuestos a más riesgos. ¿A cuáles riesgos? Por el solo hecho de estar conectados a Internet, ya infraestructura nuestra está expuesta. Entonces, la inteligencia artificial entra y entra para bien. La inteligencia artificial es realmente una gran herramienta, porque si antes tú necesitabas a 4 personas para poder analizar un evento, un solo evento, y en menos de una hora, ahora la inteligencia artificial te analiza cientos de eventos por minuto o por hora. La cosa es que hay esa eficiencia, pero la inteligencia artificial también se puede usar para el mal. Les comentaba de Mitos. Mitos es una inteligencia artificial, es una herramienta creada por Claude, la competencia directa de ChatGPT, para poder encontrar vulnerabilidades de cualquier empresa que tenga conectividad a Internet. Entonces, eso es muy peligroso porque es como que ya tienes una herramienta que en menos de una hora ya te puede dar vulnerabilidades críticas de unos equipos, de una empresa, y que ya puedes incluso explotarlas. La inteligencia artificial te permite incluso optimizar las formas de explotarse. Hoy en día eso existe también en el mercado ilegal, por supuesto. Entonces hay una gran evidencia de que la inteligencia artificial, si es utilizada para hacernos daño, nos va a hacer daño. Y el ransomware, que es uno de los, digamos, ciberataques, no ciberataques, un virus informático muy popular, ¿no? Porque se instala solito en la computadora, en el celular, y luego te encripta toda la información. ¿Qué es encriptar? Es como si toda la información la guardara en un archivo zip, le pone una contraseña, y esa contraseña, si tú la necesitas o tú la quieres, tienes que pagar por esa contraseña. Entonces, es un negocio millonario, como para que tengan una idea, es mucho más millonario y efectivo y transparente para los delincuentes, porque porque estas son campañas que duran 15 días máximo, lo normal es que duren entre 4 y 7 días, porque no les conviene durar mucho tiempo, porque la CIA, la Interpol y todas las demás agencias cibernéticas los pueden encontrar. Entonces, ellos en 15 días tratan de recolectar todo el dinero que puedan a través de Bitcoin para que no sean alcanzables. Y eso también afecta al sector industrial. Colonial Pipeline es el evento más relevante para Latinoamérica porque los accionistas de Colonial Pipeline también tenían acciones en empresas latinoamericanas. Pero esto sucedió en el 2021. Pero el ransomware existe desde el 2000, los 2005, 2010. El ransomware más popular fue WannaCry, que evidenció que grandes empresas que supuestamente tenían grandes capacidades de ciberseguridad no tenían parchado no eran tan seguras como se vendían. Entonces estamos hablando son eventos que hoy en día ponen en peligro el sector industrial. Acá ya digamos, vamos a hacer un repaso todos de cuáles son los componentes pues, del sector industrial, ¿no? De una red industrial o de una infraestructura industrial. No sé si ya han visto antes la pirámide de automatización industrial. ¿Ah, no? Bueno, esta pirámide, la pirámide de automatización industrial, lo que hace es mostrar los diferentes componentes de un entorno industrial de una forma jerárquica, ¿no? Esta es una pirámide que se utiliza o que fue diseñada en 1960, cuando ya comenzaban con las primeras automatizaciones. De hecho, empieza con la creación del primer PLC. El primer PLC se creó en 1965. En 1965 se creó el primer PLC que revolucionó la industria por completo. Esto es clave, ¿no? Yo les voy a contar la historia como me hubiera gustado que me cuenten a mí. Entonces, hace 200, 300 años, ¿cómo operaban las empresas industriales? Usaban energía natural, ¿no? La del flujo del agua o la del viento, etcétera, ¿no? O la fuerza humana. Entonces, digamos que
En el nivel cero de una arquitectura, perdón, es este touch. Ahí. Bueno, en el nivel cero, mientras nos ayuda acá mi colega, en el nivel cero están todos los equipos que interactúan con el medio ambiente. Válvulas, puertas, motobombas, cortadoras láser, hornos industriales, todos los equipos que no son de sistemas, que la gente de sistemas no ve, son equipos netamente industriales, que también que pueden ser de lectura o pueden ser lectura y escritura. ¿En qué sentido? Pues tenemos los sensores. Son equipos que comienzan a sensar la temperatura, el fluido, el caudal del producto que estén transportando. Y todo eso, ¿para qué? Para producir un bien o un servicio. Entonces, originalmente eran manipulados directamente por personas, ¿no? Entonces tenías plantas donde habían 40, 50 personas para operar alguno de estos equipos en turnos rotativos, ¿no? Entonces, estas personas luego fueron reemplazadas por estas cajitas, que son los PLCs. Un PLC comenzaba a hacer las tareas que las personas hacían de forma mecanizada o repetitiva, lo hacían en forma automática, ¿no? Entonces ahí se dio inicio a la automatización, al control industrial. El primer PLC controlaba y podía monitorear, controlar y obtener información de los diversos actuadores o diversos equipos industriales que están implementados en el medio ambiente, ¿no? Que están implementados en el mundo real. Todos estos activos pueden generar un cambio en el mundo físico, ¿no? Entonces estamos hablando que son activos que, si están mal calibrados, una cortadora láser podría cortar algo que no debe cortar. Una motobomba que debe de funcionar a cierto nivel comienza a funcionar de una forma que no debe. Y si no se sensa la temperatura y vemos, y si no notan que hay mucho calor o mucho frío, no pueden entonces haber regulaciones, ¿no? Otros equipos que regulen la temperatura para que no se sature, para que no haya incendios, cortocircuitos, lo que fuese. En ese sentido, todos estos activos luego fueron controlados por un PLC. Entonces, donde necesitabas 10 personas, ahora necesitabas solo una, que comience a asegurarse que el PLC esté funcionando bien y esté generando la data bien y que esté enviando los comandos bien, ¿no? Y luego otros equipos de control, ¿no? Ahí tenemos también a los relés, tenemos también los sistemas, los PLC, los DCS, los sistemas de control distribuido, etcétera, ¿no? Y esto estamos hablando de 1960 a 1970. Entonces, ¿se acuerdan quiénes estaban batallando la disputa de las computadoras personales en esa época? ¿No? Bill Gates y Steve Jobs. Estaban en una batalla única para poder sacar la primera computadora personal. Bueno, en ese entonces ya estamos hablando, llegamos a los 80, y en los 80 ya tenemos un sistema Windows completamente funcional, completamente operativo, y gracias a la influencia de su padre, Bill Gates pudo ofrecer y hacer sinergias, joint ventures con varias empresas industriales. ¿Para qué? Para comenzar a fabricar los primeros servidores SCADA. ¿Qué son los servidores SCADA? Los PLCs tenían un gran problema, que eran equipos que tenían a las justas 1 kilobyte, 4 kilobytes de memoria RAM. Entonces no podían almacenar mucha data. Y cuando almacenaban data y se llenaba el buffer o el buffer de memoria, lo que hacía era reemplazar los últimos valores o los principales, de acuerdo si era una cola LIFO o FIFO, ¿no? Entonces, estamos hablando de que había data importante que alguien se dio cuenta y dijo: si esta data estuviera en una base de datos, podríamos analizar tendencias, predecir anomalías, etcétera. Y es así donde ya con la aparición, pues, del sistema Windows, ya comenzaron a crearse los sistemas SCADA, que son sistemas de toma de decisiones. Son sistemas que monitorean toda la infraestructura de automatización y control industrial, la monitorean, la controlan, pueden controlar. En vez de que sean ellos los que controlan, permitía que un ser humano los controle, ¿no? En forma remota, es decir, ya no necesitabas ir a la planta para poder controlar el PLC.
desde una oficina podías controlar los PLCs de 5 o 6 plantas que estaban separadas entre sí por caminos en kilómetros, o de repente hay plantas donde era inaccesible, o sea, no existe un camino asfaltado, lo que existe es que tienes que ir por avión, por helicóptero o por una lancha. Entonces esto fue también otra revolución, los sistemas SCADA. Por eso es que hoy en día los sistemas SCADA son generalmente Windows, porque, porque nacieron gracias a todo lo que les comenté. Entonces los sistemas SCADA, su principal ventaja es que permite monitorear desde un solo lugar toda la operación completa. Y en cada planta o en cada componente de esa operación, tú puedes tener también minis SCADA y puedes tener otros operadores, ¿no? Entonces, hasta acá ya estoy hablando de el proceso industrial, ¿no? Si es de transporte de agua, todo esto controla ese proceso industrial, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Y ahora viene lo que es la convergencia ITOT y viene todo lo que lo que las vulnerabilidades de Internet pueden afectar a la planta. Esa es la parte en la que ya estamos hablando de fines de los 90, inicios de los 2000. Internet revoluciona, ¿no? Revoluciona los negocios, y alguien se da cuenta y dice, oye, ahora que ya existen redes más rápidas, ya el Ethernet está con una categoría más robusta, ¿por qué no hacemos que desde la oficina principal nos conectamos a los equipos, al SCADA, para no esperar qué pasaba antes, ¿no? Cuando no existía esta capa, antes la comunicación era pues por teléfono, por radio o por teléfono satelital, y cuando necesitaba el gerente de mantenimiento, el planner o el gerente de planeamiento operativo necesitaba información de la planta, tenía que esperar, tenía que recibirla por teléfono y transcribirla, o por fax, o en todo caso tenía que esperar a que alguien de la planta se lo lleve, y estamos hablando que no había esa inmediatez. Entonces, con esa tecnología, con el Internet se soluciona eso, con las redes VPN, los enlaces VPN, y así es como se crea esa conexión desde, acá estamos hablando Information Network, desde la red corporativa, desde la red de la empresa, hacia la planta, que es todo esto, ¿no? Entonces, y todo esto pasa por un nivel intermedio. Este es un nivel como la zona desmilitarizada. Esto es como si fuese la frontera, ¿no? La frontera de un país a otro, ¿no? Entonces, acá es donde arquitectónicamente debería por aquí pasar toda la información. ¿Para qué? Para que en este nivel sea protegido, sea restringido, etcétera. Entonces, así es como nace, y ahora ya pues más allá, más arriba del nivel 4 y 5 ya tenemos Internet industrial de las cosas, el Internet de las cosas, inteligencia artificial. Pero hay algo clave, ¿no? Que esto yo quiero que se lleven. Si se dan cuenta, los niveles, el proceso industrial está aquí. El proceso industrial es soportado por todos los activos de nivel 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los activos de control y de supervisión que den soporte y que de ellos dependa de que el proceso industrial funcione, esa es la prioridad de la ciberseguridad industrial. ¿Sí? Esa es la prioridad de la ciberseguridad industrial. No proteger esta convergencia, es proteger esto. La prioridad para proteger la convergencia es de la ciberseguridad tradicional. Porque acá, del nivel 2 al nivel 4, estamos hablando de infraestructura Windows, así como lo vemos en una empresa corporativa tradicional. Pero esto es ciberseguridad industrial, ¿no? Y ahí no sé si ya se entendió un poco el mensaje. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario, alguna experiencia? ¿Cómo vamos de tiempo, estimado? Perfecto. ¿Algún ejemplo que se ha dado y se conoce de ataque en Perú a un sistema operativo? Ese es el problema, que hay, pero no se pueden contar porque no son oficiales. Ese es el problema. Y, o sea, de conocer, conozco, pero no puedo comentarlo públicamente porque no estoy ni autorizado y porque no hay información oficial que lo respalde, ¿no? Pero te puedo hablar, sí, de otros ejemplos, y vamos a ver, de hecho, 4 ejemplos emblemáticos
antes del break. Ahora, ya les comenté que estaba en juego una infraestructura crítica, la seguridad de las personas, ¿no? Sí. Ah, perdón. Ok. Claro, claro, cabe destacar que ese evento es de la ciberseguridad tradicional, un ciberataque no a una infraestructura industrial. Pero sí, ahí qué pasó, no se sabe cómo pudo ingresar un malware. Lo que oficialmente han dicho es que ha habido sabotaje interno, ¿no? Ha habido sabotaje interno. Entonces, hoy en día, realmente los ciberataques ya no solamente son hechos por hackers o por personas que saben de tecnología, que son unos destroyers en computación o informática. Hoy en día, realmente, cuando una empresa quiere atacar a otra, contrata una organización criminal. Eso es lo que está pasando. En Trujillo desmantelaron a la banda que había desfalcado las cuentas de ahorros de varios usuarios del BCP. Eso fue en el 2024. Y cuando los muestran, tú los veías y era así un gordito como yo, pero con chancletas, con su short, que si tú lo ves por la calle, no te imaginas que es un ciberdelincuente, porque hemos idealizado mucho a los ciberdelincuentes como si, ¿no? Como si son personas misteriosas o que son lobos en computación, ¿no? Entonces, y estos ciberdelincuentes se forman en Internet. Ahora, existe la dark web, ¿no? Existe la deep web, o sea, nosotros cuando entramos a Google estamos entrando al Internet permitido, al Internet legal, pero también hay Internet ilegal. Por ejemplo, cuando ustedes conocen el término VPN. Ya, la VPN te da acceso o sea, es un usuario y una clave que te permite ingresar a una red privada, ¿sí o no? A una red privada, ok. También hay una VPN de lo que usan los delincuentes. Esa es la Deep Web, con unas credenciales especiales ¿Cómo estamos de tiempo, Manuel? Perfecto. A las 8 el coffee break. ¿Cuánto falta para las 8? Ya, perfecto. Entonces, así como tenemos nuestro token para entrar a nuestro banco, a nuestra banca móvil o para entrar a nuestra empresa, también los hackers tienen sus métodos así bien caletas y bien sofisticados para entrar a una base de datos de virus, una base de datos para descargar ransomware y personalizarlos. Ahí vamos a ver mejor algunos ejemplos en breve Sí. También. Ajá. Así es. Y para eso necesitan, o sea, no es, lo hacen, pero ha habido han estudiado a la víctima. Saben qué sistema operativo tienen, saben qué versión de Windows, saben qué versión de Office, saben qué versión de todas las aplicaciones tienen para buscar justamente vulnerabilidades. Y ese USB que se ve que conectan un USB y el USB solito dice hackeando 100%, ¿no? Llega al 100%. Realmente lo que hace está programado para explotar las vulnerabilidades de esas aplicaciones que el cliente tiene, que la víctima tiene. Luego ese USB lo conectan a otra empresa que tenga otras aplicaciones, no va a funcionar, ¿no? Entonces, son organizaciones criminales, de cierta forma, las que hacen estos estudios. Gracias. Gracias por el comentario. Entonces, y la continuidad operativa, no hay que y esto es lo que nos cuesta a los de ciberseguridad hacer entender a la gente de operaciones, a los ingenieros de mantenimiento, al director de operaciones, al CEO. La continuidad de la planta, de la operación industrial está en juego, está en juego. No es un riesgo de TI, no es un riesgo de ciberseguridad, es un riesgo de la operación. En los niveles de madurez, bueno, en Latinoamérica el nivel promedio de ciberseguridad industrial de madurez es 1.1 en una escala del 1 al 5. En Europa es de 3.2. ¿Pero por qué? ¿Porque son más conscientes? No, sino porque hay leyes que sí fiscalizan y penalizan a las empresas. Entonces, en esas empresas que son maduras en Europa,
El riesgo de ciberseguridad industrial no lo ve el jefe de ciberseguridad, no lo ve el gerente de TI, ni el CFO, ni la gente de sistemas, lo ve el mismo equipo de operaciones. Ellos son responsables de ese riesgo. Luego, impacto reputacional, que es común, y cumplimiento. Entonces, si tus equipos no funcionan bien, no van a poder emitir los reportes que necesitan. Y al no emitir reportes que necesitan o poder entregar lo que te han contratado el cliente, ahí tenemos problemas, ¿no? Ya les comenté esto sin querer. La norma base que deben estudiar es la 62443. Es una norma ideal, pero por esta norma, por más contradictorio que suene lo que digo, porque les estoy recomendando, por esta norma no podemos empezar. Esta norma está diseñada para Europa, está diseñada para Estados Unidos, donde sí hay fiscalización, donde sí hay regulación, no solamente está la ley, está la regulación y te fiscalizan y te penalizan. Esta norma es exigente. Está hecha no por auditores ni por ingenieros en sí. Está hecha, o sea, no por auditores o ingenieros de sistemas. Porque cada vez que escuchan ciberseguridad, automáticamente lo relacionan a TI. Está hecha por ingenieros de automatización y control, por la ISA, ¿no? La ISA es de la Sociedad Internacional de Automatización y Control. Entonces, ellos han hecho esta norma y esta norma es completamente distinta de cualquier norma de ciberseguridad tradicional, porque esta sí va a nivel técnico. De hecho, la definición de disponibilidad es que los sistemas industriales sean electrónicamente seguros. No estamos hablando de procesos, procedimientos, no, estamos hablando, van directo al grano, ¿no? Entonces, tiene capas, claro, tiene políticas, programas, y vale la pena profundizarlo. Estos son los ataques, y con estos ataques creo que ya nos vamos al break, y de ahí vemos justo el tema de cómo proteger la continuidad operativa. Estos son los más, yo he elegido los que para mí son el Pareto, es decir, el 20% de ataques que se repiten el 80% de las veces. Estos ataques, la estrategia que se ha utilizado para realizar estos ataques, se sigue utilizando hasta ahora en muchos otros ambientes. Stuxnet o Stuxnet tiene que ver, miren, 2010, ¿no? Hace 16 años, wow. Fue la primera arma cibernética usada por política, ¿no? Supuestamente, y eso es algo que tienen en común todos los ciberataques, no se puede saber quién es el origen, el que realiza. No se puede saber, por más investigación que hagas, no vas a poder nunca saber quién es el autor del ciberataque. Porque los ciberataques, en el coquito del ciberatacante, ¿no? En la primera clase, lo que les enseñan es a ser anónimos, a ser invisibles. Entonces hay un término que se llama la anonimización. Ellos utilizan anonimización para que todo lo que ellos hagan, desde, por ejemplo, desde la cafetería de Jesús María del Starbucks, pareciera la víctima, al detectar los ataques que hace este hacker o este delincuente desde el Starbucks de Jesús María, él en sus sistemas de información detectan que están recibiendo ataques desde Miami o desde Ucrania. O lo más común, desde Afganistán, ¿no? Siempre todos los ciberataques ponen como que o son de Rusia o son de Afganistán. Entonces, porque ellos tienen esas posibilidades, es muy fácil hacerlo. Es muy fácil anonimizarte o ponerte detrás de un proxy para ocultar tu identidad. Entonces, el Stuxnet fue hecho. ¿Qué pasó? Este era una planta nuclear. Es una planta nuclear que no está autorizada por Estados Unidos. Entonces, lo que pasó es que fue un proveedor a visitarlos y en la visita puso un USB, justo el ejemplo, puso un USB y se fue. Ese USB descargó no es un virus, digamos un software, un código malicioso, pero descargó un código que hizo que si no recuerdo, las centrífugas de Siemens comenzasen a actuar de forma aleatoria o random. Es decir, si tenían que operar a cierta temperatura, operaban a más temperatura y el objetivo fue que se cuelguen o se dañen.
Entonces comenzaron a dañarse, pero pudieron controlar el ataque, sí, pero que si ese ataque se concretaba, iba a llegar al nivel en que no iba a haber ni una centrífuga en esa planta nuclear, y iba a haber una explosión o iba a haber un desastre. Entonces Irán acusa a Estados Unidos, pero no puede demostrarlo, no hay evidencia. Si ustedes buscan en internet de Stuxnet, hay un reporte muy detallado de cómo es que funcionó ese virus, que lo desarrolló Symantec, donde, donde, donde explican cómo es que eso pudo afectar. Pero dense cuenta, no solamente es ser el experto en informática, sino también un autor interno, un sabotaje, una persona que ponga el USB. Y eso quiere decir que han estado por lo menos 3 meses antes alguien adentro dando información de la marca de la centrífuga, el vendor, la versión, para que este código sea efectivo. En el 2015 y 2016, bueno, estos virus Industroyer Ucrania recibió ciberataques a las estaciones eléctricas de una forma muy organizada, es decir, a varias estaciones eléctricas atacaron al mismo tiempo. Los operadores de sala de control, los operadores que monitoreaban el proceso industrial, no veían ninguna anomalía, los sistemas de seguridad no reportaban ninguna alerta, sin embargo, no había luz en la ciudad. ¿Cómo se enteran los operadores? Se enteran por las llamadas de los usuarios, de que dicen a qué hora va a regresar la luz, es Navidad y hace bastante frío, pues si no hay aire acondicionado, imagínense. Entonces, esto también es clave porque la mayor parte de ciberataques tienen como objetivo dejar ciegos a los que operan 24/7 la tecnología que están monitoreando, ¿no? Luego tenemos el Triton o Trisis. Acá hay un concepto. A ver, levante la mano quien conoce o sabe qué son los sistemas instrumentados de seguridad. Excelente. Entonces, en un proceso industrial, cuando tú implementas una arquitectura de automatización y control industrial, tú tienes, digamos, la arquitectura principal, donde están los activos industriales que se conectan al SCADA, etcétera, y tienes otra arquitectura paralela que no está, que es una réplica de la principal, es una réplica, es idéntica. ¿No? Dirán, pero ¿por qué estás malgastando? No, no es que estés malgastando, sino que es idéntica, pero está completamente aislada, ¿no? De la principal. Al estar completamente aislada de la principal, en caso que alguna anomalía o falle pase en la principal, esta no va a contagiar a la secundaria. Pero no es que sea secundaria, es muy importante porque es la última línea de defensa que tiene la arquitectura de automatización para poder evitar un siniestro. Entonces, Triton Trisis trató de afectar a una petroquímica. Esta petroquímica, y esto es peor todavía, porque la petroquímica tenía Trilogics, tenía controladores Trilogics que tienen una particularidad. Para funcionar necesitan una llave, ¿no? Tú pones la llave, imagínense, es una computadora, pero tiene una llave física, ¿no? Así, ¿no? Una llave física. La conecta y giras una rendija y puedes ubicarla en modo run, o sea, modo ejecutar. La giras otra vez y la pones en modo program, es decir, en modo programación. Y la giras otra vez y tiene otros estados más, pero los más relevantes son estos dos. Cuando está en modo RAM y tú sacas la llave, todo lo que tú has programado para que funcione no puede ser modificado. Es como que lo dejas de solo lectura. Pero si tú haces un cambio y necesitas girar la llave en programación. Entonces, otra vez, sabotaje interno. Alguien puso en modo program todos los controladores, todas las llaves de los controladores, y luego alguien puso un USB que tenía un código malicioso contra esos controladores. Pero ¿qué es lo más chistoso que pasó? En que si bien se vio afectado varios controladores, no se pudo concretar debido a que que el programa tenía una falla de programación. O sea, no fue un sistema de seguridad, sino que estaba mal programado el virus. Y gracias a esa mala programación es que no se pudo concretar el ataque.
¿no? Entonces, imagínense, estamos viendo entonces, y este sí fue un ataque malicioso, perverso, hasta cruel, porque no iba contra el sistema de automatización principal, de frente, iba con el sistema de instrumentación, el sistema de seguridad. Colonial Pipeline ya le comenté, y Frosty Group también, que los ciberatacantes ahora se pueden conectar desde una pecera, desde un horno o desde un horno microondas inteligente, desde cualquier cosa que tenga internet. Cuando otro ciberataque que pasa constantemente es cuando las empresas tienen equipos conectados a internet dentro de la red industrial, directamente, ¿no? Es decir, hoy en día por el mundial, en una planta remota, pues alguien, no faltó quien lleve su Starlink, ¿no? Esta conexión satelital de Elon Musk, para poder ver el mundial, pues, ¿no? Para poder ver DirecTV. ¿Y qué pasó? Que bueno, que así como lo conectaron para poder ver el DirecTV, también decidieron conectarlo para verlo en el televisor principal, y eso hizo que un virus también se ingrese por ahí, ¿no? Esto ya lo vimos, esto es lo más importante, y acá hemos hablado ya bastante. Ahí, acá ya nos quedamos, ¿no? ¿Cuáles son los controles que más impactos tienen en OT? Inventario, es decir, no podemos proteger lo que no podemos ver, ¿no? Entonces, estos son claves. Tenemos que empezar por un inventario, por segmentación, es decir, tenemos una red industrial, tenemos que hallar mecanismos para que de recibir un ataque, se contenga, no afecte a todos, sino a una parte de la operación. El acceso remoto seguro. ¿Cuántos proveedores necesitan ingresar por internet a nuestros equipos industriales porque están o en Europa o porque están, ¿no?, en el extranjero? Y esto es importante, respaldos y recuperación, temas con continuidad de negocio. ¿Qué pasan con los backups que no se prueban? A la hora que se necesiten pueden ser fatales. Bueno, entonces vamos a tomar un coffee break y de ahí regresamos. Esas buenas prácticas están normado, Hay varios estándares y digamos estos son los principales, los más comunes, los mínimos indispensables. ¿Quién va a hablar? Manuel, Ah, Manuel. ya le toca. ¿Le puedes estar? Sí. ¿Sí, ve? ¿A qué grupo pertenece? No tiene conexión con él. Somos independientes. Es como la Pero tienes proveedores. sí. Eso es lo más peligroso, creo que sí. Todos son caja negra, ¿no? No puedes tocar la máquina, ¿no? Esta, porque... Exacto.
tomógrafo. No lo puedes tocar no se porque puede. si lo tocas lo mueves. No, a nosotros nos meten problemas. O sea, yo tengo radiografía, tomografía, pero eso no me toca. Incluso el manejo de imágenes se maneja por otro canal. Ahora, mira, lo que ustedes tienen son lo que llamamos nosotros carga, o sea, están aislados completamente. Pero claro,
Bien, entonces como nos habíamos quedado acá, ya estábamos hablando de aquellos controles que más impacto tienen en general en la media. Cada empresa es distinta, cada realidad es distinta, cada arquitectura es distinta, pero en general, si no tenemos visibilidad y no tenemos sobre todo respaldos de las configuraciones de los equipos, qué importante es tenerlos, porque cuando fallen no podemos improvisar, ¿no? Tenemos que probar y evaluar que los backups y los respaldos funcionen cuando lo necesitemos, ¿no? De ahí ya te cedo. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, y nosotros vamos a hablar justamente de cómo proteger estos servidores críticos y cómo poder levantar rápidamente estos servicios. Esto se alcanza con lo que es ciberresiliencia. Como nombró Ernesto, los ataques vienen por todos lados, hackers, intrusos, malware, virus, incluso una falla de hardware nos puede llevar pues a hacer caer nuestros servicios. Y la ciberresiliencia se completa asumiendo que vamos a ser atacados. Como pueden ver, múltiples instituciones a nivel mundial con presupuestos enormes son atacados, son violados y les roban información y los encriptan. Entonces, aceptando que vamos a ser atacados, debemos tener herramientas que nos permitan proteger la información y tenerlas a buen recaudo. Ahí nombró Ernesto que el backup tiene que tener un cumplimiento, tiene que tener una inmutabilidad en los respaldos, tiene que tener compatibilidad con nuestros sistemas físicos, se deben dar pruebas de recuperación automatizadas, replicación entre diferentes ambientes de contingencia, cumplimiento con los RTOs y RPOs que llama el negocio. ¿De qué nos sirve tener un backup o un respaldo o un resguardo si vamos a recuperarlo en 20 días y es, por ejemplo, una planta eléctrica donde tenemos que levantarla pues en 5 minutos? O se nos para una planta industrial, una minera. ¿Cuánto pierde una mina si un molino para 1 hora, para 5 horas, para 5 días? Son millones y millones de dólares. Solamente por darles un ejemplo, Chinalco, que es una de las principales minas del Perú, vende al año 4.000 millones de dólares. Si nosotros dividimos 4.000 millones de dólares entre 365 días, nos da más o menos, si bien no me falla, 10 millones de dólares diarios. Es decir, si esa mina para un día, pierde 10 millones de dólares en producción y ventas. Entonces, ese es el costo de una para de una empresa industrial o una mina del tamaño de Chinalco. Y simplemente hay que hacer las matemáticas para los diferentes tipos de negocios. Debemos tener nuestros respaldos totalmente cifrados con inmutabilidad, pero una inmutabilidad al 100%, ¿no? ¿Cuántas herramientas dicen que son inmutables, pero simplemente tienen un check? Por ejemplo, herramientas que conocemos en el mercado dicen somos inmutables, pero tienen un check, y si le quitan ese check al administrador ya no son inmutables. Sí, señor. Sí, nosotros tenemos varios clientes, nosotros somos la marca que auspiciamos este evento, pero no venimos a hablar de marcas, venimos a hablar de tecnología, venimos a hablar de características que nos deben llevar a esta ciberresiliencia. Pero haciendo un paréntesis a lo que usted dice, tenemos como clientes a varias minas importantes y estas minas han sido atacadas. No le puedo decir quién por compliance de confidencialidad con el cliente, pero han sido atacadas. Y nosotros hemos podido mantenerlas ciberresilientes, es decir, toda su información ha sido salvada, pero definitivamente ante un ciberataque y una infección masiva, eventualmente por mejores sistemas que tenga de recuperación,
la mina tiene que parar, traer expertos en el tema para poder erradicar el ransomware de sus redes y volver a producir, ¿no? Si nos ponemos en un escenario que no hubiese tenido un sistema de DRP como el que vamos a nombrar, esa mina hubiese perdido toda su información completa o hubiese tenido que pagar un ciberataque de varios millones de dólares para recuperar su data. Entonces, a ver, escenario 1, estoy normal. Escenario 2, tengo un ataque de ransomware en el cual paro un poquito, pero tengo mi data sana. Escenario 3 es no tengo una recuperación y tengo o que pagarle al ciberatacante una cantidad millonaria o perder toda mi información. Sí. Bueno, esta mina paró un par de días. Un par de días hicieron su investigación, descubrieron cuál fue la entrada. La entrada fue un usuario administrador con privilegios elevados que había renunciado hacía 8 años. Un ciberatacante encontró ese hilo, se metió al sistema y bueno, estuvo como un año metido haciendo la estructura y al final generó el ataque, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, con todas estas características, ¿qué buscamos? Buscamos que nuestro RPO o nuestra pérdida de información sea la mínima posible, ¿no? Tenemos que tener sistemas que generen backups o respaldos o resguardos con una cadencia muy pequeñita, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi backup tiene un día de promedio? Hay empresas incluso que tienen semanas, otras meses y otras que han tenido errores, por ejemplo, que cuando han tenido un ciberataque, el backup, al no ser probado, no han tenido backup 3, 4 meses y han perdido mucha información. Y por otro lado está el RTO, que son los tiempos de recuperación. ¿En cuánto tiempo yo me puedo recuperar? En el caso de las herramientas como las que mostramos para sistemas industriales como el Unitrends, tenemos backup hasta de 5 minutos, un backup asíncrono, es decir, no está en línea para justamente evitar infecciones e evitar compromisos, con los cuales podemos lograr backups de un intervalo de 5 minutos. Y por otro lado, como lo va a mostrar acá el ingeniero Yomar Fong, el cual va a hacer una demostración muy rápida del ambiente, de los sistemas y de recuperación, podemos poner en línea sistemas también en 5 minutos, con lo cual una planta industrial ante una caída de fierro, ante un sabotaje o incluso hasta un ransomware, puede recuperar rápidamente los sistemas. Este fin de semana hemos tenido 2 ataques de ransomware en clientes. En ambos casos hemos logrado contener el ataque, el backup está totalmente resguardado, está a disposición del cliente para ponerlo en línea en el momento que guste. Simplemente el cliente lo que está haciendo es haciendo una auditoría para ver por dónde entró el ransomware, eliminarlo o aislarlo y poner en línea sus servicios. Pero miren, es un problema, realmente es un problema parar unas horas, pero el otro problema hubiese sido fatal, ¿no? Perder toda la información y no poder levantar nuestros sistemas. Básicamente, nuestra estructura, esta es una estructura tradicional donde tenemos nuestra información, nuestros sistemas y la forma de respaldo tradicional, cintas o discos o un NAS o lo que sea, el cual es ampliamente vulnerable ante un ciberatacante o incluso a un sabotaje interno. Los agentes, el factor humano, que puede ser un hacker, puede ser incluso un sabotaje interno. ¿Qué pasa si un recurso humano nuestro infecta la herramienta o extrae la información o encripta el backup? Como nombró Ernesto, las declaraciones oficiales del Interbank fue que fue posiblemente un sabotaje interno. El backup físico es la principal forma de robo de información. Con nuestros sistemas, este backup está totalmente encriptado y resguardado. Mitigamos el robo de información de algún cliente. Evitamos un factor de un backup físico con un sistema automatizado
y podemos realizar las pruebas del backup de forma automática y autorreportable. De hecho, tenemos muchos clientes corporativos, los cuales al tener un backup automatizado con prueba automatizada con IA, garantizamos una efectividad del backup muy alta y para el compliance interno pueden tener un factor que te ahorre tiempo y dinero. Probar un backup toma mucho recurso, mucho tiempo, mucho dinero y esto lo queremos hacer fácil. Nuestra solución es una solución híbrida con un equipo local, el cual toma backups en caliente. Es la primera contingencia, con lo cual se me cae un servidor, tengo una encriptación o cualquier problema que le pase a mi infraestructura y puedo levantarlo de forma local. Y si esta área o este espectro desapareciese, ya por temas como por ejemplo un incendio o un terremoto, hoy por hoy que hay tantos terremotos en la región, si tenemos un terremoto que afecte nuestra infraestructura, podemos levantarlo en la nube. Ahora, ¿para qué levantarlo en la nube si tengo un terremoto? No todos los casos son, por ejemplo, una planta industrial. Puedo tener un servicio, por ejemplo, médico, donde se pueda afectar mi data center, pero sigo operando en un hospital de campaña y consumo la información desde la nube. En la protección de backup de datos tenemos detección automática de ransomware por IA, lo cual ayuda a contener el ransomware. Tenemos protecciones de diferentes bases de datos, llámese SQL, Oracle y demás. Gestión de datos con copia integrada, gestión de datos a largo plazo. Nuestra solución, por ejemplo, toma backups infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un tema médico donde nos piden el backup por el tiempo de vida del paciente, por la ficha médica. Cumplimos con eso. SUNAT nos pide 5 años, el Ministerio de Trabajo nos pide 10. ¿Qué tenemos nosotros? Un backup ilimitado, con lo cual cumplimos con cualquier requerimiento o con cualquier norma existente. De duplicación global adaptativa, recuperación y continuidad de negocio en tiempos récord, integradas con muchos sistemas y con muchos sistemas operativos, incluyendo legacies, un cloud y un disaster recovery como servicio totalmente integrado, automatización en la gestión y validación y cumplimiento y analítica para poder cumplir con cualquier tipo de compliance, ¿no? Si viene un auditor y nos dice quiero ver tu backup, ¿lo has probado? Ya tenemos todo automatizado para generar las pruebas. Hasta acá, antes de pasar a la demostración del ingeniero Yomar Fong, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Algo que quieran acotar como el caballero? ¿O alguna pregunta de repente para Ernesto también? Sí. Claro. Eso es correcto. Y según métricas, por ejemplo, de consultoras como Gartner, del 100% de empresas que pierden el 100% de la información, aproximadamente un 60% quiebra en el plazo de 1 a 2 años. Miren la tasa tan alta para una empresa que pierde toda su información de quebrar. Y no quiere decir que el otro 40% salga bien. Va a haber tenido que gastar muchísimo y perdido mucha plata para recuperarse. Buena predicción, estimado Hugo. Paso ahorita con el ingeniero Yomar Fong, que va a hacer una demo rápida y de ahí invitamos al ingeniero Landa a terminar su exposición para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, antes de continuar, bueno, en caso de una contingencia, ¿no? Teniendo acá las precisiones de tener ya una solución que se encargue del respaldo de esta información y tener un plan de DR. En el caso de Unitense tengo una solución que me va a permitir tener conexión remota al dispositivo para acudir a levantar entornos de emergencia, a recuperar información, a poder atender diferentes tipos de contingencias.
Entonces, lo primero que voy a hacer es conectarme a ese dispositivo. No, de manera remota. En este caso es una conexión segura, así que incluso se me pide un token de autenticación que lo vamos a ingresar. Ok, y desde la plataforma de administración tengo la visibilidad de todo lo que está ocurriendo con mi entorno de protección. Poniendo el escenario de lo que estoy realizando, respaldando dentro de mi infraestructura, ¿no? Puedo acudir directamente a ver qué es lo que he estado trabajando, ¿no? ¿Qué tengo yo respaldado? Vamos a filtrar acá las fechas para que sea mejor. No, y es lo que le llamamos a nosotros nuestro RPO, es decir, todos los puntos que tenemos disponibles para retroceder en el tiempo en caso de alguna caída o alguna pérdida. ¿No? En este ejemplo tenemos diferentes horas, ¿no? Dentro del día y yo puedo retroceder a cualquiera de estos puntos a realizar recuperaciones distintas. Ahora, en el caso del tipo de recuperación que yo quiera hacer, ¿no? Digamos, quiero levantar ese servidor para continuar con mi producción, el sistema me va a permitir a mí generar esta máquina dentro del mismo sistema de Unitrends, sin depender de otro hipervisor. Pero también tengo opciones de usar recursos de otros hipervisores para de repente usar más RAM, más cores, pero si la caída de los hipervisores ha sido parte de la contingencia, lo puedo hacer de forma independiente. Y una vez que yo tengo generado ese equipo, voy a poder acceder a él, ¿no? Ver qué ha sucedido con esta recuperación y tener los datos de conexión, ¿no? Acá lo vamos a encender. Y mientras enciende, voy a tratar de conectarme a ese equipo para ver cuál es su estado. Ok, entonces me voy a conectar a ese equipo y acá lo tengo en línea. No, y es un equipo que tengo respaldado por mi entorno, ¿no? de DRP, donde lo tengo levantado directamente ya en una infraestructura separada, conectada a la misma red de OT, y voy a poder seguir trabajando con la versión de información que yo he seleccionado dentro de mis menús, ¿no? de mis catálogos de backup. De nuevo, de acuerdo a toda la lista de respaldos que yo tenga, puedo seleccionar la que sea más conveniente. En un ataque de ransomware, obviamente no es conveniente utilizar el último backup que se haya tomado, porque ese sistema puede estar infectado, pero luego de hacer un análisis podemos ir hacia atrás lo que se necesite. Ahora, si es una caída estándar, porque se dañó un hardware, porque de repente el sistema operativo ya no inicia, etcétera, voy a poder acudir al último estado saludable y levantarlo también directamente. Ahora, también puedo hacer recuperaciones granulares, donde estoy en la capacidad de extraer la información del backup de la fecha que yo elija. No, esta es una visualización más gráfica para que se vea el contenido, pero obviamente el método más rápido para copiar esa información va a ser a través de la ruta SMB, ¿no es cierto? Me conecto a través de la red y a través de esa red extraigo ya volumen considerable de data. También puedo hacer recuperaciones a través de iSCSI en sistemas basados en Windows. Esto es muy útil para sistemas tipo file server, es decir, sistemas que utilizan configuraciones de seguridad en los archivos, atributos o recursos compartidos
y necesito clonar esas comparticiones y esos accesos y esas configuraciones de accesos en los archivos sin tener, de repente no tengo respaldadas esas configuraciones, no las tengo anotadas en otro lado. Con este tipo de clonación voy a poder clonar los atributos sin problemas. Y todo desde la misma consola. También podemos hacer recuperaciones de discos virtuales, es decir, si mi entorno es virtual, como VMware, Hyper-V, Nutanix, Proxmox, etcétera, voy a poder convertir esos archivos en discos duros virtuales. Y también tenemos configuraciones de estados de réplica. La configuración de estado de réplica tiene un funcionamiento similar a lo que es la alta disponibilidad. Es decir, va a crear una máquina virtual y va a estar actualizando el contenido de esa virtual con cada backup que se tome, para que yo no tenga que levantar una virtual manual, por decirlo de cierta forma. ¿Ok? Simplemente para que yo la prenda, o mejor dicho, ya está encendida, simplemente para que yo la conecte a la red y pueda seguir trabajando. ¿Cuál es un método similar a la recuperación instantánea? Que me permite a mí elegir un punto en el tiempo. Entonces, de acuerdo al tipo de esquema o el tipo de plan que tenga para levantar mi contingencia rápidamente, puedo utilizar cualquiera de esos dos métodos. Y me va a permitir no solamente trabajar dentro de mi propio dispositivo, sino que voy a poder replicar hacia la nube de Unitrends, hacia otro data center, hacia otro cloud si es necesario, hacia otro equipo como una SAN, como un NAS, o en el caso que se necesite también al tema de tape backups. Lo cual no es recomendado porque es un sistema bastante lento, ¿no? Y antiguo, pero hay compatibilidad con ello también. Ok, no sé si tendrán alguna consulta hasta ahí al respecto. Dígame. Tomar ese último método que mencionaste, que es casi un hot spare, ¿no? Tener la máquina virtual prendida, Correcto. actualizada, ¿tiene forma de configurarse que ante la indisponibilidad del principal, el switch lo haga de manera automática o siempre tiene que ser con un operador? Es automático y usualmente se usa en una integración con VMware. O sea, voy a poder yo crear réplicas y luego hacer con vMotion el movimiento de esa máquina de vuelta. Es decir, si esa máquina cae, esa máquina va a estar activa. O sea, puedo configurar el switch de esa máquina. Automático, sí, correcto. Puedo hacer esa configuración también. Y el movimiento es mucho más rápido. Ok, si no hay otra consulta adicional, Ernesto. Muchas gracias. Entonces, ya como para recapitular, ¿cuál sería una hoja tradicional para poder comenzar a proteger un entorno industrial? Una planta, una subestación eléctrica, un entorno industrial en general. Lo primero, hay que hacer una evaluación, hay que saber en dónde estamos parados, cuál es nuestro nivel de madurez actual. Viendo nuestro nivel de madurez actual, podemos también definir hacia dónde queremos llegar, para poder definir una hoja de ruta que nos permita llegar al nivel de madurez deseado. Ahora, ¿quiénes deciden cuál es el nivel de madurez deseado? No somos los de ciberseguridad ni los de operaciones, es la alta dirección. ¿Por qué? Porque la alta dirección, el gerente general, los accionistas son ellos los que autorizan los presupuestos para realizar los trabajos. Entonces luchamos contra la corriente cuando nosotros queremos sustentar trabajos que ellos no han autorizado. Ellos no tienen que autorizar, ellos tienen que comprar la idea de que esta ciberseguridad es importante. Esta hoja de ruta tiene que tener acciones priorizadas en base al riesgo para la operación industrial. Es ahí donde podemos aplicar distintas metodologías de evaluación de riesgos para poder llegar a ello. Luego, tan importante como la gestión de riesgos es el expertise técnico. Necesitamos personas, especialistas técnicos, que nos permitan implementar los controles que necesitamos para mitigar el riesgo, ¿no? Algunos expertos en ciberseguridad, muchos se enfocan en el tema de riesgo y no se enfocan también en que la otra cara de la moneda o el 50% de una estrategia depende de tener especialistas técnicos que sepan implementar lo que necesitamos mitigar. Y finalmente, ninguna de las actividades y todos estos trabajos serían en vano
ni una sería efectiva si es que no implementamos monitoreo, mantenimiento, mejora continua. De nada sirve que implementemos proyectos de ciberseguridad si no contemplamos a las personas que se van a encargar de operarlas o de gestionarlas conforme pase el tiempo. Acá está, ¿no? Y bien, nada, acá Manuel me permitió. Sí. ¿Por qué te recomiendo que no pagues? Uh-huh. Ahora partamos por el hecho, es que lo que pasa es que no hay una respuesta correcta porque estamos jugando al juego de las probabilidades y estamos apostando. ¿Qué pasa? Que no hay evidencia histórica desde el año 2010 en que todos los ransomware o todas las fallas o negociar con estos delincuentes no necesariamente te hacen caso. Entonces tú pagas, tú puedes asesorar pagar, pero no necesariamente hay garantía de que recuperes la información. Porque se comunican con nosotros a través de mecanismos que son volátiles, cuentas falsas o cuentas clonadas, cuentas hackeadas de otras personas y ya han habido varios casos. Por ejemplo, en Estados Unidos uno muy conocido es el de Sony. Sony sufrió la filtración de una película que iba a ser mofa del presidente, bueno, del presidente norcoreano, ¿no? Iba a ser mofa de él. Iban a sacar una película donde se burlaban de él. Esa película se filtró y en consecuencia, pues, Norcorea amenazó de guerra. Y hubieron intermediarios, pero nunca pudieron encontrar cómo es que se filtró esa información. Entonces, tanto en el mundo cibernético, como comenzaba diciendo, no hay una forma efectiva de poder determinar cuál es el origen del ataque. Saudi Aramco, la empresa más grande de petróleo a nivel mundial, responsable del 10% de petróleo del mundo, en el 2012 sufrió un ciberataque. 2012 nadie estaba concientizado en ciberseguridad. ¿Y qué pasó? No aprobaron el presupuesto de seguridad y con el sustento de que como no ha pasado ese evento no ha pasado hace 50 años, no va a pasar el próximo año. Y justo ese año, en el 2012, pasó. ¿Y qué pasó? Que a través de un virus que entró por un correo electrónico, se infectaron todos los discos duros de Saudi Aramco. Entonces Saudi Aramco es una empresa que tiene presencia global y en el 2013, no sé si recuerdan, pero hubo escasez de discos duros porque Saudi Aramco los compró todos para poder reparar los que ellos poseían. Entonces la investigación duró 5 años y en el año 2017, cuando finalizó la investigación, no pudieron detectar quién fue el autor. Ahora, ¿y qué había pasado? Que Saudi Aramco tuvo que trabajar por 6 meses con tecnología de los años 70, con fax, con teléfonos, porque apagaron toda la tecnología porque no podían contener el ataque. Y finalmente un ataque similar, bueno, hay varios, ¿no? Pero eso se me vienen. Por eso, hay varias variables que contemplar. ¿Y qué pasa cuando...? Sí.
Que, por ejemplo, imagínense un hospital, incluso los hospitales en España, 2016 en España, varios hospitales perdieron las hojas, el historial médico de sus pacientes porque no tenían backup y fueron secuestrados por ransomware. Pagaron y no les devolvieron ¿cómo se llama? Las hojas, las historias clínicas. Además también hay un tema, las empresas que pagan se hacen target de los ciberatacantes, porque dicen esa empresa paga y todo el mundo se concentra en seguirlos atacando, ¿no? Porque saben que hay una disposición a pagar. Por eso es que todos los asesores, o la gran mayoría, recomiendan no pagar. Así te duela, preferiblemente es rehacer tu información y no pagar a pagar. Y Colonial Pipeline, infraestructura crítica americana, el gerente general decidió pagar. No le o sea, ¿y qué pasó? Si bien recuperó parte de lo que habían, de los equipos que habían sido afectados, una vez que restauraron operaciones, el FBI lo interrogó y la interrogación, el interrogatorio, perdón, está público en YouTube. Y pueden ver cómo el FBI cuestiona al CEO de Colonial Pipeline por haber negociado con terroristas, ir contra la cláusula máxima de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay bastante evidencia como para recomendar pagar al ciberdelincuente. Sí, mi estimado. Sí, ahora que justo comentamos hace un rato, yo en la empresa en la que yo trabajé hace años, estaba comenzando y la empresa decidió no pagar. Se perdió más o menos 30% de la información por la encriptación. Y el problema fue de que fueron 25 minutos hasta que nos dimos cuenta que se comió 30% de la data. Tuvimos que literal, como dijo Ernesto, arrancar los cables desde la pared, así, la red, y estuvimos offline 3 semanas, sin conexión a nada ni a nadie. Todo era como dijo Ernesto, teléfono, fax, los correos electrónicos estaban validados, los USBs no entraban a la empresa, y recién ahí como que tomamos conciencia de lo que era ransomware. Y lo otro es que ransomware no es por el azar, ¿no? Como mencionan, te investigan, te revisan, pero esa fue la época, ¿te acuerdas, Ernesto? Que hubo varios ataques en España y se replicaron en el Perú, empezando con Telefónica. españolas y las casas peruanas. Sí. Lo de tu web. Sí. Y hubo también hay un tema de desconocimiento. Entonces el usuario tampoco sabe lo que significa y cómo protegerse. Lee los correos, abre los archivos, porque piensa en los adecuados y por ahí se empieza a filtrar todo. Y es por eso de la convergencia, ¿no? Que entran los virus hasta el entorno industrial, ¿no? Sí, fue el caso de WannaCry, caso WannaCry muy interesante. Por ejemplo, nombrando el tema del correo electrónico, hace unos 6 meses estuve en una minera chilena y le habían dado una apertura a un SharePoint a un proveedor. Y ese proveedor vía el SharePoint, infectó el SharePoint de la mina, llegó a los servidores y pararon, toda la unidad minera se paró por una infección. Y acá viene el tema, ¿no? Mucha gente dice, no, estoy en Google, o estoy en Microsoft 365, o en Google Workspace, estoy seguro porque estoy en la nube. No, esas nubes te las venden sin seguridad, porque justamente te quieren vender el E5, te quieren vender las aplicaciones de Google, las cuales son costosísimas para tener seguridad. Justamente para eso son las consultorías, para evitar esa convergencia y esos ataques. Bien, nada, y para terminar, los invito a visitar Sysovid Academy, es la academia de ciberseguridad industrial que estoy lanzando, donde hay cursos, hay talleres, ¿no? Pero ¿no? ofrecidos a personas naturales. Y de hecho, ahora se viene uno con cómo evaluar la madurez de ciberseguridad, ¿no? Comentaba, tenemos que empezar por saber dónde estamos para saber a dónde ir. Y ahí tenemos, ¿no? Y también cómo poder comprender la 62443. Algunas personas recomiendan empezar con la 62443, pero es que realmente no es una norma, son 14 normas dentro de esta familia. Entonces ahí es muy bueno, y desde fundamentos hasta avanzado, ¿no?
Y nada, ahí está el QR para que puedan conectarse también al canal de WhatsApp, donde comparto información así relevante. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión, esta velada. Yo sé que es difícil en la noche, uno quisiera estar viendo Netflix, ¿no? Abrigado, pero ha venido acá a capacitarse y me alegro que les haya interesado. Bueno, quiero agradecer a Ernesto, que tiene muchísima experiencia en sistemas industriales, en protección OT. Aprovechen los canales, aprovechen las capacitaciones y bueno, agradecerles nuevamente por estar acá en una nueva velada en el Colegio de Ingenieros y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias y el que quiera se puede servir una gaseosita, un cafecito, algo atrás. Gracias, hasta luego. ¿Cuánto demoras en tu charla? Es una... No, es el curso largo, pero...